hablar de algunos aspectos de la inclusión social, particularmente de la admisión de los estudiantes, las posibilidades de acceso de los estudiantes al sistema universitario y sus probabilidades de éxito en el mismo. Nosotros sabemos que hay una relación estrecha entre la probabilidad de éxito y la procedencia social de los estudiantes. En particular en la Facultad de Ingeniería, donde yo trabajo, la mortalidad el fracaso universitario tiene una tasa exageradamente alta. Damos a veces palos de ciego, esfuerzos por muchos lados para tratar de evitar este fracaso universitario. A veces el Ministerio de Educación adopta soluciones muy simplistas. Vemos, por ejemplo, que ahora la ministra de Educación es experta en sistema bancario, en comercio y finanzas, ¿no? Y el ministro de Salud también es de Economía. O sea, uno ve en el gobierno que un ministro de Agricultura pasa a ser de Educación, esto como que lo importante es saber administrar la plata. Se hace demagogia también a veces con suprimir requisitos para la admisión al sistema universitario para las minorías, para las negritudes y para las etnias indígenas. Entran sin competir con los demás por un número determinado de cupos, en una acción un poco demagógica, porque estos estudiantes que vienen de estas minorías pues no tienen los requisitos para poder tener éxito en la universidad. Casi todos el primer año salen del sistema universitario, son por bajo rendimiento excluidos. Esfuerzos se hacen en distintos sentidos, enseñándoles métodos de estudio, algunas políticas. Yo he sido par evaluador de algunos programas de la Universidad Nacional y veo que allá les ha funcionado razonablemente bien cuando el problema realmente es el problema del mantenimiento diario, porque los currículos están diseñados para ser de tiempo completo y nuestros estudiantes, sobre todo los de bajos recursos, no son estudiantes de tiempo completo. Esto es una situación que agrava. En la Universidad Nacional se han hecho experiencias a través de becas para que el estudiante tenga asegurado las condiciones básicas de mantenimiento y de materiales de estudio, etcétera, y esto ha disminuido, el impacto ha sido positivo, disminuyendo un poco el fracaso universitario, cuando realmente la condición económica es una condición de higiene para poder tener posibilidades de avanzar en la carrera universitaria. La realidad es que el problema es mucho más grave y es un problema desesperanzador, porque la mala preparación de los estudiantes que vienen de estratos bajos, no solo los de colegios públicos, sino los de colegios privados baratos, tienen muy pocas posibilidades de triunfar en la universidad. No tanto por su problema económico, que lo es, pero así le resolviéramos el problema económico a los estudiantes pobres, esto no los hará aprender más cálculo. Su problema esencial, y esto es una realidad muy triste, su problema esencial es el bajo capital académico. Estos estudiantes que han tenido 11 años de mala formación, de primaria y bachillerato, no se recuperan con cursos remediales ni con enseñándoles métodos de estudio. Son estudiantes que es como los problemas de mala nutrición en los niños, que si un niño tuvo mala nutrición en la infancia, le puede dar usted toda la alimentación que quiere en la adolescencia y esto no lo recupera. Estas experiencias son poco exitosas, digamos, las experiencias para rescatar sobre todo estos de las minorías y los estudiantes que son de estrato muy bajo,
son muy pocas las posibilidades. Este es un llamado para que junto con el gobierno departamental se pueda hacer un plan sistemático para mejorar la calidad de la educación básica y media y para abordar el problema de analfabetismo de los mismos padres de familia, porque el problema esencial es el problema del capital cultural. El vocabulario que manejan estos estudiantes que vienen de estrato bajo, hay en la universidad un grupo de investigación que se llama Universidad y Culturas, que lleva 15 años estudiando en un principio los estudiantes de las minorías étnicas, pero después también los estudiantes pobres. Se han hecho muchas tesis en psicología sobre eso y la conclusión es que inclusive en el vocabulario que manejan los estudiantes de estos estratos es un porcentaje muy bajo del vocabulario que maneja el profesor. O sea que el profesor así se esmere con explicar un gran número de las palabras que usa en las explicaciones, los estudiantes no las comprenden y tampoco están, digamos, acostumbrados a resolver problemas donde la racionalidad y la lógica sean componentes esenciales. Más bien su formación ha sido de un nivel bajo en esto de los objetivos de aprendizaje, que son objetivos de información, repetir cosas, repetir problemas cambiando los datos, pero poca racionalidad. Recibimos estos estudiantes y en semestres de 16 semanas es imposible que un estudiante de estos pueda recuperarse, y lo que estamos haciendo es hacer que el estudiante invierta 2 años, que por supuesto le sirven, esa estadía en la universidad le sirva, pero que luego queda por fuera de la calle. Estas experiencias pues han sido validadas durante varias décadas por un científico francés, Pierre Bourdieu, quien probó con el sistema educativo de Francia, aquí viene lo desmoralizante, porque en Francia la mayor parte de la educación es gratuita, la educación, hasta la educación básica es obligatoria, el salario mínimo es un salario alto, decoroso, los niveles de desigualdad no son tan extremos como aquí. Nosotros ya vemos en Europa distinguir en el metro un obrero de un profesor es difícil, ¿sí? Sin embargo, no obstante que la educación es gratuita, que el problema económico no es el problema central para el estudio, de la clase obrera cerca del 4 o 5% llegan, digamos, a la universidad y se gradúan. La razón tiene que ver con esto del capital cultural. En los posgrados, ya para terminar, porque me están poniendo aquí un papelito, en los posgrados la experiencia con la universidad en la admisión, y aquí es un punto que yo quiero resaltar con éxito, con énfasis, ahora que estamos abordando esto de la formación y del currículo, es que rescatemos lo de universidad, Estado, sociedad. Nosotros hemos cambiado esa tríada por universidad, empresa, sociedad. La empresa, Estado, perdón. La empresa es una parte de la sociedad, pero no es la sociedad. Nosotros estamos ante una crisis, digamos, donde el mercado pretende definirnos el currículo, y nosotros cuando queremos justificar la creación de un programa, pues vamos y preguntamos a los empleadores qué necesitan, y casi que exclusivamente el sector productivo nos pretende definir el currículo. Ya en el gobierno pasado el presidente decía que los empresarios son los que deberían definir los currículos en las universidades. Nosotros ya nos imaginamos cómo verán las EPS definiendo cuáles son los médicos que necesitan. Esto es una cosa muy peligrosa.
En la universidad, no sé si esto es una cosa general de la universidad pública, en la Universidad del Valle los posgrados deben ser autofinanciados. Yo me imagino que esa es una política generalizada. Esto es una cosa que tiene que ver con la exclusión, porque los programas, antes de ser validados por su esencia o su pertinencia, son validados desde el punto de vista financiero. Entonces hay que pasar esto a una oficina de planeación, que es la oficina financiera, y la oficina financiera determina desde el punto de vista de la rentabilidad cuál es el mínimo número de estudiantes que debe tener el programa para poderle darle el visto bueno. Esto en la práctica lo que está diciendo es que carreras poco apetecidas, pero muy necesarias para la sociedad, no tienen posibilidad de ser puestas como programa en la universidad. Los valores de la matrícula son homogéneos en todas las carreras. Yo, como representante profesoral, he tenido que abogar por alguna profesora que quiera hacer una maestría en educación matemática. Ya saben que ustedes que esto no da plata. Vamos a hacer una maestría en educación matemática es una cosa de sentimiento. Ni le mejora el sueldo a la profesora, que era una profesora contratista. Pues es optativo el programa decir si le da la beca o no. A esta profesora le negaron la beca porque los programas necesitan financiarse. Entonces, una profesora que enseña en primaria, que tiene que pagar 7,5 salarios mínimos por semestre, pues es imposible. Esta carrera prácticamente está condenada a no ofrecerse. Lo mismo carreras de humanidades, carreras de matemáticas y nuestra propia maestría en estadística. O sea, conseguir a alguien que estudie maestría, nuestra maestría es de tiempo completo. Imagínense a alguien que se dedique de tiempo completo a estudiar maestría en estadística, debe estar un poco loco, ¿no? ¿Sí? Porque a pesar de que tiene la maestría en estadística, tiene muy buen mercado. Nosotros duramos con los cupos desiertos, 4 cupos desiertos como por 4 años, porque no conseguíamos nadie que quisiera ser profesor que tuviera maestría en estadística, ni siquiera doctorado. Con maestría en estadística duramos 4 años con cupos desiertos. Sin embargo, nosotros tuvimos en la primera promoción 4 estudiantes, ahora tenemos 8, pero conseguir 10 es imposible. Entonces nos jugamos la estabilidad por la autofinanciación. Entonces yo creo que este es un llamado para que desde el punto de vista de la inclusión en nuestras universidades se haga un trato diferencial con esto de las matrículas. Las carreras que no son comerciales, que tienen gran impacto social, pero que no son de apetencia masiva, deben ser subsidiadas por la universidad. Si no, no tendríamos música, ni tendríamos teatro, ni tendríamos literatura, ni tendríamos estas cosas que no dan plata, pero que son importantes desde el punto de vista de la cultura para todas las universidades. Por último, desde el punto de vista de la formación, el componente crítico. Creo que ahora que estamos hablando de las tendencias en la formación en salud, es una cosa que vale para todos, es pensamiento crítico, y que va de la mano con el sentimiento, cultivar un sentimiento de dignidad, de no dejarse maltratar, de reaccionar ante el maltrato. Yo creo que esto nos está haciendo mucha falta. Termino con un párrafo de Jesús Martín Barbero, un colega profesor, que hizo la nota editorial de la revista Nómada a propósito de un número dedicado a la universidad y producción de conocimiento. Dice el profesor Jesús Martín Barbero, refiriéndose a esto del pensamiento crítico y a la dignidad como dimensiones esenciales de la formación de cualquier ciudadano y en particular de los profesionales, en especial de la salud, dice: mi contribución aquí es hacer una corta y doble reflexión sobre lo que significa eso que llamamos pensamiento crítico. Pensar críticamente es pensar de manera autónoma, con la propia cabeza, viviendo y valorando la libertad, no solo en el plano de la voluntad, sino en el de la razón. Pensar con autonomía significa ser capaz de tomar distancia de todas las formas de poder, de todas las formas de chantaje y de cooptación de los diversos regímenes políticos que han ido configurando a lo largo de toda la historia. Y si la capacidad de crítica resulta proporcional a la autonomía y toma de distancia de los distintos poderes,
Entonces la otra cara del pensamiento crítico en una primera aproximación reside en la capacidad de indignación y de rabia frente a lo intolerable, ya sea en el terreno de la desigualdad social, política o cultural, y es en esta segunda faceta la que hace visible en este país lo ancha que es la ausencia de una masa crítica frente a tantos hechos y situaciones intolerables, capaz de indignarse pública y colectivamente. Gracias. Me alegra que hayan estudiantes aquí. Yo voy a tratar de explicar un poquito sobre lo que han sido los procesos de acreditación que hemos nosotros realizado a nivel del programa. Y como lo decía el doctor Alarcón, una cosa que nos preocupa en estos procesos es la armonización curricular. Nosotros tenemos unos modelos que eran novedosos cuando empezamos, y creo que cuando se creó el programa hace 17 años, la idea era de presentar unos modelos integrales donde la formación fuera diferente. Y nosotros empezamos a establecer algo que se llaman los núcleos académicos, y utilizamos, en vez de las clases en ciencias básicas normales de anatomía, histología y fisiología, los modelos de los sistemas orgánicos. Entonces veamos por sistemas, y eso también lo llevamos al área de clínicas, donde nosotros estamos utilizando. Sí, por favor. Mi memoria externa. Utilizamos la parte de saludes integrales, que también, como nos decía una persona que me antecedió, lo veremos por ciclo vital, y miramos ya todo en contexto de integrar las clínicas con la salud pública, con la salud mental, en una sola asignatura. Y la idea es que nosotros demos esa intención de ser una formación integral a ese nivel, a que se vea y se trate de forma integrada al paciente. Bueno, ¿tú estás de acuerdo? Una que dice inducción. Sí, esa. Voy a colocar una presentación que es solamente para recordar, porque a mí se me olvida todo. Tengo memoria RAM. Todas las mañanas empiezo de cero, así que esta pues es la presentación. Ya estaba. Ya, listo. Bueno, es una presentación de la descripción del programa. Pues nosotros tenemos, espera que se tarda algo, ¿no? De algunos de los factores que nos evalúan, y pues yo esta presentación se lo hago a los estudiantes de primer semestre, y una de las intenciones que tengo para presentarlo a los estudiantes es comentarle que el programa se creó con una intención, y que la intención no era el estudiante. La intención era el problema de salud que se da en el departamento. Nosotros formamos profesionales para resolver problemas de salud que tenemos en la región, y tenemos discusiones, y me toca a mí darlas con los estudiantes, porque no es para resolver el problema de su desarrollo profesional, que con el currículo oculto que se ha hablado, pues se vuelve en una intención de especializarse, de tener, que es meritorio, pero nosotros tenemos otra cosa que tenemos que mirar, y es que tenemos problemas de salud vigentes desde el momento que se creó el programa, que ya estaban y desde mucho tiempo atrás, y que a pesar de que formamos profesionales, siguen ahí, son persistentes. Yo creo que la intención de tener esta énfasis en la medicina familiar, en la prevención, es porque es evidente que nos falta algo, que el hecho de tratar al enfermo en nivel 3 no nos está ayudando en nada a resolver los problemas de salud. Bueno, esta es la característica. Nosotros tenemos un programa de 12 semestres, como la mayoría, con una cantidad de créditos que colocamos, donde tenemos la intención de tener 1, 2, 3, 4, esto,
formar un médico integral, líder de comunidad comprometido con el desarrollo de su región y del país con sólidos conocimientos de los áreas científicos, sociales y éticos. Ya en esta visión nosotros estamos expresando lo que son la intención de la integralidad. El problema de salud no es el problema solo del individuo, y aquí lo han explicado, es un problema de los recursos, de las necesidades básicas de las personas. Si nosotros resolvemos eso, ya hemos avanzado gran parte en la atención de la enfermedad y del paciente y del problema de salud, al igual que reconocer cuáles son los factores de riesgo para prevenir. Y la prevención requiere de procesos de investigación, de invertir en ellos para poder hacer una intervención eficaz. Esa es la intención, y para ello la idea es tener entonces un médico pues que comprenda eso como un proceso de enfermedad que es un proceso complejo, donde se tiene que tratar de forma interdisciplinaria, multidisciplinaria. Es un equipo trabajando en el individuo, en la familia, en el entorno. Y la necesidad es que para hacer esas actividades propias, ¿sí? Que uno cuando me dicen el perfil del médico es este, y es algo que le preguntan a uno cuando los vienen los pares a visitarlo, ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es el perfil que tiene el médico? Y yo pues mira, la verdad es como tutti frutti, porque lo que necesitamos son diferentes tipos de médicos, ¿sí? El que haga énfasis en la parte social, aquel que se dedique a la clínica, el que se dedique a la investigación y aquel que se dedique también a la docencia. Y ojalá que sean médicos con capacidad de docencia, porque una de las dificultades que nosotros tenemos en llevar este mensaje a los estudiantes es el currículo oculto. Nuestros docentes. Nosotros aprendimos de otra forma, y pensamos que como nosotros nos formamos, pues esa fue la mejor forma, y tratamos de mantener eso. Es muy difícil cuando nosotros empezamos a hacer discusiones, y es el proceso de reaprender, que lo tenemos en una de las ideas que nosotros tenemos en las áreas de formación, y es, voy a pasar acá, es qué procesos didácticos vamos a utilizar. Y ahorita algo está muy de moda, llamamos construccionismo, que además hay otra cosa que llamamos constructivismo, que es vamos a empezar todos a crear ideas, a formarnos, donde el eje es el estudiante mismo. O sea, nosotros tenemos que mirar qué herramientas tienen, ustedes qué conceptos tienen y cómo están integrando nuevas cositas a ese, yo le digo que es un rompecabezas, que ustedes llegan con unas ideas, con un rompecabezas que son de 10 piezas, y que al final nosotros le vamos a volver ese rompecabezas de 1000 piezas, y que cada esas piezas las estamos ayudando nosotros o indicando cómo acomodarlas, pero a la hora de la verdad, quien va a acomodar las piezas es el estudiante. Nosotros solamente podemos dar algunas indicaciones para armar ese rompecabezas de cada uno de los temas que ustedes van a estar desarrollando en toda su carrera profesional, no solamente estudiantes. A eso se llaman algunos conceptos, competencias, habilidades, pero es lo que ese rompecabezas que ustedes van a utilizar es su hoja de ruta, es sus protocolos que van a utilizar en la práctica profesional. Bueno, esto es simplemente una parte de mostrar que aquí no tengo control sobre la presentación, porque trato de ir a algún lado y termino en otro sitio, pero nosotros tenemos y padecemos de lo que pasa en todas las universidades públicas y no públicas, y es que tenemos, algún colega me dice, mercenarios de la educación, ¿sí? Tener profesores que no son de tiempo completo ni de planta, y que solamente la universidad les reconoce es el tiempo en que está frente al docente, al estudiante, y que por esa razón no puede intervenir en otros procesos de la formación, que es la investigación, la proyección social y otras partes que son importantes en los procesos educativos de tipo administrativo, que son indispensables. Espero que llegue acá. Mientras que llega entonces la
La idea es, desde que se creó el programa hace 17 años, entonces nosotros ya teníamos la idea de formarlo por áreas de competencias. Esas competencias pues ya están determinadas en la ley 1295 que da los registros calificados, y es tener áreas disciplinares, profesionales, social, humanísticas, además que involucra otras cosas que se llaman el componente flexible, que es un problema la interpretación de ese componente. Ya se está entendiendo que es el componente flexible, pero una de las experiencias es que alguien pensó en los programas de la facultad que el componente flexible era quitarle el esqueleto, ¿sí? Y el esqueleto era a veces los prerequisitos. O sea, no le pongamos prerequisitos a un estudiante que qué tiene que ver para ir a ver. No, el estudiante va a mirar qué necesita, pero volver y quitarle el esqueleto a un programa es dejarlo amorfo, una gelatina. Y tenemos que volver a replantear qué son los componentes flexibles. Y en esto está la movilidad. Como lo decía el doctor Alarcón, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para poder hacer esa movilidad nacional e internacional de estudiantes, de profesores, de cooperación. Si nosotros vamos a intentar hacer esto que funcione entre todos, tenemos que permitir que los estudiantes también entre estas universidades se movilicen. Y uno de los compromisos es tratar de volver un poco más flexible esa posibilidad de que ustedes pasen allí, que los estudiantes nuestros pasen por las universidades del Cauca, Nariño. Nosotros tenemos muchos estudiantes de estas regiones, del Nariño, de Cauca, en nuestro programa. Yo creo que el 20% de los estudiantes son de estas regiones. Y qué bueno que en una de esas posibilidades, si están allá, puedan ir a sus sitios de origen, hagan 1 o 2 semestres allá, regresen con nosotros, conozcan sus problemas, que sientan la identidad para después volver y aplicar los conocimientos que tienen en otros sitios. Entonces, esta es una de las ideas, de las muchas que vamos a discutir. La investigación, mi área es de investigación, me interesa mucho. Nosotros tenemos lazos aquí con la universidad. Yo pertenezco a un grupo de investigación de acá, con el que tenemos muchos proyectos por hacer y todas las ganas de hacerlo. Bueno, dejo por acá y pues verdad que estoy muy complacido de participar en este evento, en la posibilidad de crear un consorcio que nos permita hacer muchas cosas muy grandes. Gracias.